Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Vamos muy brevemente a pasar revista a un par de cosas que están en el tapete y ya vamos a, en unos minutitos, vamos a entrar en conversación con el licenciado Leopoldo Pérez Sánchez, ex embajador, hombre público, con una gran experiencia en la administración pública y que es un preocupado por los temas, los grandes temas nacionales. No solo su experiencia política, sino también él de vez en cuando aprovecha y saca tiempo para hacer sus sugerencias, sus recomendaciones o expresar sus preocupaciones sobre algunos temas que deberían ser resueltos en el país que todavía no se han resuelto. Estuvo recientemente por la frontera y observó algunos detalles que quiere compartir con nosotros y con nuestros amables televidentes. Asuntos que llamaron su atención y que él tiene algunas sugerencias pertinentes. Así es. Bueno, pero durante varios días llamó la atención y ayer se puso todavía ya diríamos en el clima de la expectativa, el tema de la ley electoral, la ley de partidos más bien. De partidos y organizaciones políticas. Y organizaciones políticas que en el día de ayer se intentaba aprobar. El liderazgo político parece que fue un poquito consecuente dentro de sus grandes inconsecuencias y se pusieron mínimamente de acuerdo para no aprobar ni boicotear, sino por lo menos pasar a una comisión de estudio. Se difirió el problema pasándola se empujó un poquito más para allá, pasándola a una comisión. A una comisión. Alguna gente entiende. Cosa que se hizo sin que nadie interviniera, fue lectura rápida. Es una lectura rápida, pero los 75, creo, diputados que asistieron estuvieron de acuerdo y bueno, se pasó a comisión. Eso se había sugerido. El presidente de la Cámara de Diputados había propuesto que se aprobara la pieza sin los puntos urticantes o que crean escozor o que son conflictos, objeto de los conflictos o diferencias de posiciones políticas o de intereses políticos, entre ellos la ley de partido. También hay 2 o 3 temas, puntos. También el asunto del financiamiento de los partidos y el tiempo de las campañas electorales. Pero Reinaldo Pared, que es el presidente del Senado de la República, donde hicieron una chapucería hace poco con esa pieza, con esa iniciativa, había sugerido que fuera a comisión, que lo mandaran a comisión. Es una forma como vamos a frizar eso ahí por un tiempo hasta que baje la marea. Pero ojo avisor, hay algunos diputados que están advirtiendo a la población inclusive, hay que darle seguimiento, no vayan en un momento dado a dar un palo acechado y venir y conformar una mayoría. Sí. Tú sabes que yendo a comisión tiene 15 años. Claro, el día pasado decían 18, yo creo que ya se cumplieron los 18. Yo recuerdo conteo cuando iba por 15. Sí. Pero bueno, de todas maneras ha sido una gran irresponsabilidad no hacer esto, no aprobar esto desde hace años, para que los partidos, que no es verdad que deben ser metidos en un cepo, pero sí hay que meterlo en alguna disciplina o llevarlo a alguna disciplina en beneficio de ellos mismos, porque es que ellos, como la democracia, que no tiene mecanismo de autoprotección, sí, que la democracia, que la mitad más uno, la mayoría decide, pero a veces esa mayoría le dan una retorcida, que la minoría es la que hace, yo no sé cómo unos espaguetis que crecían mucho una vez. Esas minorías a veces las ponen a crecer y crecer y las convierten en mayoría y toman una decisión. Entonces eso no es gratuito, eso no es por obra de magia del Señor ni nada por el estilo, sino eso es sencillamente son cosas que son manejadas y en perjuicio, como es natural, en perjuicio de la mayoría. De la mayoría. Sí, porque siempre cada partido hay una oligarquía que se establece
y controla con manos fuertes claro. el sistema de decisiones. Que por eso es que se ha estado hablando de que, por ejemplo, en la ley de partidos, que quiere ahora meterse en el tema de que se le imponga un estilo a los partidos, se le imponga un estilo y que haya una apertura, que todo el mundo pueda votar el día de las elecciones por las directivas o quienes deben ser los cabezas de las organizaciones. Entonces, se ha dicho que esto es más democrático, es lo que se ha querido vender, porque todo el mundo puede votar. Ahí es que está el peligro, ahí es que está el gancho. Si todo el mundo puede votar... Ya no serán las bases de los partidos, sino las masas. Las masas del país. Y las masas son un monstruo sin cabeza. Sí. Hay un teléfono que vamos a tener que, al director que nos auxilie, llevar el teléfono para allí, porque el pueblo no lo dejan tranquilo. Y a nosotros no vamos a poder... El pueblo no se puede apagar. Es en vivo el programa. Vamos a apagarlo. Sí, sí. Y al que está llamando que espere un poquito. Vamos a apagarlo, porque es que el programa es en vivo, y entonces hay que corregir las cosas en vivo. Uno no puede irse y entonces después, si no, hay que arreglar las cosas en vivo. Bueno, pues ahora se está pidiendo que se conozca la ley, una sugerencia del vocero de Hipólito, del sector de Hipólito dentro del PRM, que fue miembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, ha dicho que mientras se resuelve el asunto de la ley de partidos, que se apruebe la ley electoral. Yo creo que debería ser así, incluso la ley electoral debió haberse puesto adelante. Sí. Pero, no sé, las dos se necesitan. Sobre todo para no crear un gran lío, no solamente a la Junta Central Electoral en un momento dado, sino al país. Esto hay que resolverlo, lo ha advertido el presidente de la Junta Central Electoral y no lo han querido oír los partidos políticos. Lo ha advertido el presidente del Tribunal Superior Electoral, que los plazos se agotan. Hay cosas que hay que hacerlas hoy, no pasado mañana, porque si no, cuando haya que buscar los recursos para eso, cuando haya que imprimir las boletas, cuando haya que mandar las boletas, cuando haya que tener control, la logística que haya que preparar, si eso no hay tiempo para eso, entonces ¿qué pasa? Que la Junta hizo un tollo, que el tribunal hizo un tollo, que el país entero es un tollo, pero no es que estamos empujando las cosas hacia allá para después justificar esos tollos, es que no ayudamos. Y si la Junta en buenas manos está y con la buena intención, está y con la muchísima responsabilidad que no han tenido otras juntas electorales, otros integrantes de las juntas electorales, con honrosas excepciones, Señores, si hay ese ambiente de hacer las cosas bien o de que salgan bien, vamos a ayudar un poquito, no vamos a llevarnos todo por delante, a imponer cosas para que mañana, si se produce un lío, entonces no aparezca un responsable, sino que la responsabilidad se la quieran endosar a quien no le corresponda. Entonces, hay esa advertencia. Finalmente, Danilo, yo quería referirme, aunque sea muy por encimita, al asunto de los cambios de ayer. Algunos cambios en el tren gubernamental, vuelve 3 ministros. Bueno, hubo 4 ministros nombrados. 4 ministros nombrados. Sí, había uno que estaba de cierto, que el caso del medio ambiente, que había renunciado Domínguez Brito. Entonces, hay yo no sabía que Taddy había renunciado, pero ya renunció. O la pusieron a renunciar, yo no sé. Hoy esta mañana alguien que decía, la hizo bien. Yo creo que ella tiene una gran experiencia en el sector y es una buena médico, pero sin embargo, una serie de ingredientes que ocurrieron último ya mandaban provocar un cambio en salud pública. Realmente, yo no creo que muchas cosas se hicieran bien allí, porque esa mortandad de muchachos chiquitos que no se sabe de cómo, y todas esas cosas que aparecieron últimamente, yo creo que el que lo hizo bien fue el presidente del colegio médico, sí, que hizo unas denuncias de unas... ¿cómo que se llama? Bacterias que habían aparecido en el Jaime Mota. Y se está denunciando también la falta de seguridad que hay en los hospitales, desde agresiones a los médicos hasta robo de criaturas. Entonces todas esas cosas debieron ser resueltas ya. Entonces, a mí hay algunos de esos cambios, algunas rotaciones, otros que no me gustaron mucho. Me gustó el de Osmar Benítez, por fin se le dio, porque hace mucho tiempo que él... Era materia pendiente. Era materia pendiente de Osmar, porque él es un gran conocedor del sector, un técnico en la materia, y sobre todo un promotor de inversiones, un promotor de mercados, de oportunidades de mercado.
a través de la YAC, director ejecutivo y vicepresidente de la YAC, la Junta Agroempresarial. Que ojalá nosotros dejemos la tontería esta de reforma agraria y a alguien como Bar Benítez, que tiene una idea de hacer de la agricultura un proceso más moderno, se pueda implementar sus ideas. Hay algunos nombramientos que no me gustan para nada. El de cultura, el de medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente, que se pensó en algún momento que Domínguez Brito no iba a hacer mucha cosa allí porque era abogado. Sin embargo, él fue un preocupado por el tema, sobre todo el tema de Valle Nuevo, aquellas zonas que son áreas protegidas. Entonces él estuvo trabajando ese tema y quedó una parte importante pendiente. El secretario de Agricultura sencillamente es un empresario agrícola de las importaciones, un negociante. Entonces, yo no lo digo en el sentido despectivo de la palabra, sino que él va a estar atendiendo a su negocio como lo ha estado y está allí probablemente por negocios. En agricultura estuvo. Entonces ahora medio ambiente, a bregar con árboles, con forestas, con deforestación, porque habiendo muchísimos técnicos allí, pongan a un viceministro, elévenlo a ministro. Y hay muchos capaces. Y hay muchos capaces. Y entonces el caso de este señor del comité político, ¿cómo se llama? Selman. ¿Qué va a hacer Selman? ¿Qué va a hacer Selman en cultura? ¿Qué cultura del caray va a llevar allí? Bueno, tú sabes que él no había... Él era un aspirante a eso. Yo lo sabía hace un tiempo que dijeron que él estaba aspirando a eso. Yo no sé para qué cultura puede llevar allí. Y entonces el otro bien quitado estaba porque no estaba haciendo nada allí. Ahí se filtraron las comidas opíparas que se pedían a los restaurantes y los vinos caros que se descorchaban. Eso era lo único que estaba... Los conflictos que tenía la cultura de las alturas era lo que se estaba haciendo allí. Sí, los conflictos que tenía con todo. Unos conflictos con todo el sector conflictivo, que son los intelectuales. Pero él elevó los conflictos. Él elevó los conflictos al grado extremo. Entonces, perdimos con un aspirante que es Domínguez Brito, perdimos a un buen ministro de Medio Ambiente. Hablamos de lo de Salud Pública, vino un viceministro que estaba en educación superior, ciencia y tecnología. Entonces ahora va a Agricultura, yo no sé, seguro que era médico o por lo menos buen gerente. No entiendo ese nombramiento, como no entendí el de Selman, como no... entonces en la UER, la UER es un departamento de la corporación. Yo no sabía que eso tenía un consejo directivo. ¿Consejo para qué? Porque eso tiene una directora ejecutiva que es Telma Eusebio. Sí. Entonces él ha hecho un trabajo extraordinario allí. Desde el gobierno de Leonel Fernández viene allí y se ha hecho un trabajo extraordinario. La electrificación rural, ese es uno de los proyectos importantes o de las ejecutorias importantes de este gobierno. Me consta, desde Sabana Larga hasta La Malagueta, Los Arroyos, La Horma, El Rifle, El Puente, por ahí, 18 kilómetros hasta allá arriba de electrificación. Desde cuando yo estaba chiquitico y hace mucho de eso, esa zona entera no tenía energía. Ahora tiene energía gracias a ese programa. Pero a mí lo que me extraña es que allí designaron a Félix Estrella, que era gobernador de Ocoa, que lo quitaron por esas cuestiones de tipo político, porque él no estaba con Carlos Castillo, y Carlos Castillo estaba metido hasta aquí con el tema de la reelección. Un mal senador para Ocoa. Ocoa perdió en ese tiempo y se quedó en el aire. Estaba sin senador. Sí, sin senador y sin nada. Eso era inoperante. Y entonces, bueno, ahora tiene un senador, con Pedro Alegría. Sí. Entonces, pero Félix Estrella no estaba con Carlos Castillo y lo hizo quitar. Lo pusieron en Medio Ambiente, viceministro de Medio Ambiente, aquella vez, pero eso no estaba en la nomenclatura de allí y eso se quedó fuera y Félix Estrella se quedó fuera. Ahora lo ponen allí. Yo creo que debieron haber puesto a Félix Estrella, que es un campesino, o una persona ligada al campo, a la producción del campo, debieron haberlo puesto en Medio Ambiente, porque ya lo habían puesto viceministro, sí, sin fundamento. ¿Por qué no lo ponen entonces ministro? Ahí hubiera, porque él fue un buen gobernador y es una persona que tiene un gran liderazgo, una capacidad convocatoria, lo demostró recientemente allá en Ocoa. Pero ponerlo ahora en la UER, yo no sé si él va a aceptar eso, pero ni siquiera si ese consejo directivo
existe. Yo creo que eso no existe, porque yo no había visto en una institución que tenga varios departamentos, que un departamento, porque también la corporación sí tiene un consejo directivo, un consejo de administración, pero un departamento, yo no entiendo eso. No entiendo eso. Con razón decía 2 personas de que vacante, porque a lo mejor esos vacantes era porque eso no funciona, eso no correspondía. Sí. Y entonces, pero bien. Bueno, pero bueno, hubo cambio en Conani. Katia, Bueno, Conani. sí, Conani. Kirsi pasó a... Conani. Kirsi era hermana del expresidente Fernández desde los inicios del gobierno de su hermano. Era la directora de Conani. Ahora la hicieron miembro del Consejo de Administración del Banco de Reserva. Y Kenia Lora, que estaba allí. Kenia Lora era la asistente personal del presidente Danilo Medina, que en un momento determinado, por algunas versiones, rumores o chismes o qué sé yo, con sin razón, no sé, situaciones que entonces la sacaron del palacio y la mandaron al Consejo directivo del Banco de Reserva. Es una muy buena y bella persona. Buena miembro del Consejo. Entonces yo, al pasarla a Conani, ojalá que allí pueda tener éxito. Sí. Pero aquí, bueno, le dan una vacacioncita ahora porque allí tiene que trabajar menos. Claro. Que bregar con tantos niños y tantos problemas. Pero bien, vamos a dejar las cosas ahí. Porque bueno, hay Luis, vamos a mencionar los 20 años. Ay, los 20 años, debimos comenzar por ahí, los 20 años del doctor Peña Gómez. Del fallecimiento del doctor Peña Gómez. El fallecimiento. Pero se fue ayer separadamente, los del PRD fueron a la iglesia, a la catedral primada, y los del PRM hicieron una guardia de honor en el cementerio. Debieron juntarse en un día como ese, en honor al doctor Peña Gómez. Bueno, vamos a girar la diferencia por un momentito y juntarse unos y otros en el cementerio y en la catedral. Y no estar uno por aquí, uno por allí. La división, eso no dice bien y no celebran nada. No es celebración, es conmemoración. Lo hacen muy mal, ir cada uno por su lado. Porque es que todos son enemigos personales también. Puede ser enemigos políticos, no tiene que ser enemigos personales. Así es. Mira, vamos entonces, porque para poder encajar el asunto, a la pausa primera, y ya seguido entramos con Leopoldo, que está con el madero al hombro hace rato, para que aprovechemos su presencia en el día de hoy. Vamos a la pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes cerca Banreservas. Siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco.
Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, señores, como habíamos anunciado, el licenciado Leopoldo Pérez Sánchez está con nosotros, ex embajador y un hombre de una experiencia. Hombre que, sí, ha tomado participación en coyunturas estelares de la vida pública del país. Así es. Leopoldo, bienvenido al programa. Leopoldo debe ser un habitué cada cierto tiempo por esa experiencia acumulada que él tiene y que además comparte sus inquietudes con los demás, con el propósito de que de alguna manera caigan en terreno fértil y bueno, puedan germinar. Refiérenos, Leopoldo, ¿con qué te contraste en esta oportunidad? Que tú siempre cuando andas en el interior, sea en el sur largo o en el este profundo, por donde sea que se vaya, siempre trae cosas interesantes. ¿Qué cosas advertiste en este viaje por la zona fronteriza? ¿Te encontraste con muchos haitianos? ¿Cómo no? No, esa gente no está por ahí, esa gente está por aquí, donde dicen ellos que termina su tierra, su país, que es en Cabo Engaño, de Higüey. Ellos dicen que esa es la frontera de ellos. Oh, entonces ellos no están. O sea que todo, de allá hasta Cabo Engaño. Sí, porque ellos no están por ahí, no les interesa eso. Pues bien, Luis, muchas gracias, y Climes, muchas gracias por invitarme a tu visto programa. Pues digo yo que los que estuvimos en abril, el 24 de abril, en ese acontecimiento histórico tan importante, cada vez que llega el mes de abril y finales de abril, hacemos reflexiones para ver cómo anda el país, si los esfuerzos que hicimos valieron de algo, y nos vamos a la parte más importante que el país tiene, que es la frontera terrestre. Porque por el mar lo que vienen es a empujar droga y cosas de esas, pero por allá viene una gente que le dicen desde chiquito que no deben querernos, que este pedazo de tierra es de ellos, y en vez de ponerse a trabajar y hacer las cosas bien allá, quieren lo nuestro, y siempre viven por aquí causando dificultades. Eso hizo que el dictador Trujillo hiciera 5 provincias principales y le diera categoría de provincia, comenzando en Pedernales, siguiendo por Independencia, en Bauruco, en Dajabón y en Elías Piña. 5 provincias, aún con poca población, pero con la misma categoría, algunas de las cuales hubo que reforzar un poquito con la población porque no la tenía. Correctamente. Sí, sí. Pero era una manera de que el Estado tuviera presente
en ese punto que es la frontera terrestre. Y tratar de desarrollar el claro, entorno por allí. se Y además diferenciarnos de ese real y de esa destrucción que mantienen los vecinos. Justamente me encontraba con una iglesia y recordaba algo que me dijo el presidente Balaguer, que él en el año 37, después del acontecimiento violento entre una población haitiana que no quería salir del territorio nacional, él siendo viceministro, subsecretario de, como se llamaban antes, los segundos de la Secretaría de Estado, tuvo que irse a Bánica y que por la mañana me contaban en Bánica ahora, me las rememoraban, algo que me habían dicho antes, que Balaguer se montaba en su burro tempranito y salía por todo el recorrido, el camino carretero que era la llamada carretera internacional, a escuchar a la gente, a hablar con la gente, para ver cómo iban a enfrentar ese problema internacional que el país tenía en ese momento. Porque Trujillo prácticamente se fue a vivir a los Estados Unidos 4 años para combatir eso desde allá con sus amigos, porque eso había caído muy mal internacionalmente. Fue una reacción violenta de él, porque se desplazó por esa zona del país y se encontró que donde quiera que llegaba, a Bánica, eso estaba tomado prácticamente. A Pedro Santana, a Guayajayuco, a Restauración, a Partido, donde quiera que fue le decían, ¿y por qué que se ve aquí tan desalentado esto? Dice, es que no podemos producir nada, ni animales, ni agricultura, ni nada, porque de noche vienen los vecinos y se los roban todo. Y si no le atravesamos nos matan a machetazo limpio. Y Trujillo llegó el momento en que se desesperó y en una arrebato. No, en una reunión festiva en Dajabón y después en Montecristi, decidió que eso no podía continuar así. Porque un gobernante lo primero que tiene que defender es su zona territorial, su soberanía, primero legal, pero después física. Es demostrar que tiene autoridad. Correcto, y entonces se produjo el hecho de sangre, que algunos dicen que eran 25,000, que 10,000, que 20,000. Gente que, eso se ha querido inflar también para hacerle daño a la imagen Iglesia del país. Católica, que tenía en ese momento a los jesuitas, como tiene ahora, que estuvo vigilando, el cura jesuita principal dijo que él le habían llegado a una lista de 102 personas. Oye, eso. A 102 personas. No, perdón, 1,002 personas. Porque muchos pasaban heridos en una oreja, en una mano, en un pie, una cosa, y lo daban por muerto. Pero nosotros conocemos en el mundo lo que han ocurrido cuando han ocurrido esos acontecimientos, que las fosas están ahí, que las osamentas están ahí y no han aparecido nunca nada. Eso fue siempre aprovechado. Eso fue abultado. Con el odio haitiano contra nosotros, buscando una excusa valedera para eso. Pero bien. Para unas sanciones a la República Dominicana y al régimen de Trujillo, como efectivamente se consiguió, y que eso creó, como ocurre siempre, cada vez que hay unas... Sí, pero ellos no nos habían dejado vivir. Claro. Desde el año 22 que vino Boyer. Como está ocurriendo ahora en menor medida o en otra dimensión, pero está ocurriendo ahora. Bueno. ¿Cuántas poblaciones de esas, fronterizas y no fronterizas, están, como se dice, al salto a la purga, que esta gente no lo deja vivir? No lo deja vivir. Yo estoy viendo ahí en las redes de ayer para acá, no sé si ustedes han visto, un niño que tiene un hoyo en la frente, un boquete, que le cabe por ahí, yo no sé, bueno, pero una cosa increíble. Se decía que el niño había sido muerto por un haitiano. Un niñito como de 4 años, y entonces yo no sé por qué razón. Pero después se aclaró que el niño no había muerto todavía. Pero es literalmente un boquete, le cabe una mano así, en el hoyo que le abrió este haitiano que agredió a un niño. Y la niña, esa hija del sargento, sí, que el haitiano ese le cortó los 2 brazos. Claro. El corte de chaleco, le dicen ellos. Porque no quisiera, que ella no quiso aceptarlo como pareja. Y ese hombre es hija de un sargento sureño, y ese hombre ha llorado desde entonces su hija, que es su adoración. Y ese hombre le pone a él, a través de la internet, a cada rato correo y cosas esas, burlándose de él, incluso en restaurantes, tomando aguardiente con compañeros del haitiano y esas cosas. Y entonces la policía dice que lo anda buscando todavía, pero habrá que llamar a ese hombre
para decir que se presente. Pero bien, me trasladé a la zona más importante que nosotros tenemos entre la provincia de Dajabón, de Restauración, y la provincia de Elías Piña. Ahí están unos municipios históricos, principalmente el de Bánica y de Pedro Santana, que bordea el Artibonito, que es un río precioso dominicano que nace aquí y va a Haití, y viendo esas planicies enormes, esperando el agua que llegue de la presa de Joca, que está planeada desde la época de Trujillo, que Balaguer personalmente me habló del interés que tenía de realizarla, pero costaba 1.500 millones de pesos. Ahora costará no se sabe cuánto. Esa presa irriga 300.000 tareas en el Valle de Comendador. Entonces, yo viendo ese asunto, viendo toda aquella gente desvalida, sin esperanza, esperando al Mesías que llegue, yo pensé que el presidente sureño, que no tenían hasta hace una centuria casi, iba a agarrar el toro por los cuernos e iba a agarrar una serie de figuras y que iban a ocuparse de transformar la región donde él nació. La presa de Joca, ¿qué río se represaría? La presa de Joca es el río Joca, que es un afluente del Yaque del Sur. Ya. Eso queda detrás de las matas de Farfán, Sí. ¿no verdad? Y entonces, es un afluente de cierta significación. De importancia, claro que sí. Y entonces... ¿Y esas aguas ahora dónde van a parar? Tiene caudal, bueno, irrigaría, esas aguas se pierden. Se pierden y hacen daño también. Se pierden. Entonces, cuando vienen esas grandes avenidas, lo que hacen es erosionar mucho el terreno, llevarse mucha capa vegetal, afectar la producción, los cultivos, todo. Es un desastre. El caso es que yo llegué a Bánica, saludé a una cantidad de amigos que tengo ahí, nos acompañaron y fuimos a Pedro Santana y nos encontramos aquellos como cuando yo lo dejé hace varios años que no iba. Y entonces me dije, pero por Dios, ¿y cuándo será esto? Entré por Matallaya y caminé hacia arriba, hacia donde pude la carretera llevarme, y me encontré con la entrada a Las Caobas. Ustedes saben que en el año 29, 21 de enero, el presidente Vázquez se reunió con el presidente Bonó de Haití y le llegaron a un entendimiento, a un convenio, mediante el cual se trazaban unas líneas, se reafirmaban la línea la fronteriza que dividía las dos naciones, y el presidente Bonó y el presidente Vázquez se comprometieron los dos a no permitir que ningún nacional de sus respectivos países cruzaran al otro sin tener la documentación legal correspondiente. Bueno, eso fue en el 29. Llegó el 36 y entonces habían ocurrido acontecimientos de alguna importancia, y entonces el presidente Trujillo se reunió con el presidente Vincent y fueron a ver la raya y todas esas cosas in situ, y se encontraron con que los haitianos se habían desplazado en La Miel, una zona que tenemos ahí en San Rafael de la Atalaya, que está la tierra donde nació la familia de Pedro Santana, y otra familia Hernández, de mi amigo Teddy Hernández, que nacieron por ahí, por La Miel. Y entonces se encontraron con que se habían tomado ellos 647 kilómetros cuadrados, más o menos la misma cantidad que tiene Singapur, del tamaño de Singapur. Sí. Se habían tomado 1 millón de tareas de tierra. Y el lugar se llama La Miel, es decir, un lugar sumamente de tierras buenas. Bueno, ahí cuando iba pasando me encontré con una camioneta rústica con un oficial haitiano manejándola, que entraba en el territorio nuestro y cogía por ahí, como si nada. Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Venía de ahí, de la parte que le llaman Las Caobas. Bueno, entonces visité a algunos amigos por ahí. Balaguer había hecho en Río Limpio un centro poblado muy bonito, un lugar precioso, con un verdor extraordinario. Y me vi con tristeza esta parte nuestra que comienza a ponerse gris, porque ya ellos terminaron de cortar todos los árboles de ellos y se meten a hacer carbón de este lado. A veces aparece algún que otro sinvergüenza dominicano que lo acompaña. No, esa parte, ellos tienen una industria del carbón,
que como ya ellos deforestaron todas las áreas que tenían pobladas, definitivamente ese carbón lo sacan de aquí. Claro. Yo lo que no entiendo es cómo y dónde es que están los controles nuestros para evitar esa situación. Entonces ahí, viendo ese drama, Trujillo había hecho todo el terraplén que va desde Dajabón hasta Pedernales, pasando por Elías Piña y pasando por Duvergé. Y entonces me dije, caramba, ¿qué falta hace que el presidente se diera cuenta que esa autoridad fronteriza hace falta darle una categoría más importante? ¿Qué había hecho Trujillo, te dicen? Trujillo hizo todo ese terraplén, todo, unió por camino vecinal, o sea, con vehículos rústicos desde Dajabón hasta Pedernales, toda la línea fronteriza, lo que le llaman la carretera internacional, y que se había llegado a un acuerdo de que lo iban a hacer los dos países, lo que nosotros debemos hacerla. Ahora, ahí me convencí de que no hay ninguna solución si no es con el muro. Vamos, Leopoldo, por razones de tiempo, vamos a hacer la pausa final. Nos quedamos en el muro que sugirió Vinicito en algún momento, que quisieron freírlo en alquitrán cuando él propuso aquello, pero que no es una idea descabellada. Que los dominicanos después vino Donald Trump y propuso un muro en Estados Unidos con México, y muchísima gente, y en su momento hemos tenido otros muros que aunque han sido derribados después, pero aquí no es que hay que derribarlo, aquí es que hay que levantarlo. Hace 1000 años los chinos hicieron lo suyo para parar la muralla china. La muralla china, ¿o cuál? Y aún así se le metieron. Y ahí está la muralla china. Yo en el 2010 fui por allá, me paré ahí, subí un chin de la muralla. Gracias a esa muralla china ellos tienen paz y tienen tranquilidad. Claro, pero una cosa enorme, eso es gigantesco. Una obra maestra. Una cosa tremenda. Y entonces, aunque eso tiene muchísimos años, y además los chinos son muchos, que cada uno puede levantar una piedra y la van juntando y hacen todo lo que ellos quieran. Pero de todas maneras aquí hay mucha gente en disposición de hacer su aporte. Y además, nada más teníamos que conectarnos en el pedazo de muro que ellos comenzaron a levantar. Que ellos comenzaron. Comenzaron ellos, nosotros lo seguimos. Claro, allá en Jimaní. Y cada cual aporta. Un blog para la escuela, que se decía antes. Sí. Con que cada cual aporte un blog y una funda de cemento. Nosotros damos casi 1000 blogs si es necesario. Yo daría 1000 o 2000 blogs y 100 fundas de cemento. Claro. Y un quintal de varilla. Para que esos nietos tuyos estén seguros. Oh, pero por Dios. Bueno, vámonos entonces a la pausa y volvemos. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Quiero leerlo.
Bien, vamos a continuar. Sí, la sugerencia del muro. La sugerencia del muro. En un momento, Leopoldo, Viricito planteó eso, nosotros nos adherimos a esa idea y mucha otra gente. Hay, sin embargo, algunos malos dominicanos o dominicanos equivocados que le salieron seguido como ave de rapiña a esa idea y entienden que no, que dentro de esa globalización, incluso ya no podemos estar tan lejos de los haitianos en ningún término, sino que también hasta en la soberanía, decía alguien por ahí en un momento determinado que hasta eso es relativo, porque ya esta globalización nos ata a una serie de convenios y a cosas que realmente tenemos que tomar en cuenta que esas reglas de juego están abiertas y así como esas reglas de juego son tan abiertas que uno puede cruzar para acá y el otro para el otro lado, que yo no veo que en Estados Unidos sea así, ni en muchos otros sitios, que por tanto ya eso hay que tener cuidado cuando se habla de soberanía como un impedimento para que ellos estén allá y nosotros aquí. Hasta eso se ha llegado. Me decía mi amigo Héctor García Godoy que él se quedó impresionado cuando un día, estando en Europa, fue a Alemania y se encontró con un dominicano que era amigo de él y fueron a su casa y celebraron el encuentro y se encontró una foto de Duarte con un pie de foto que decía: el día que la olvide será el último de mi vida. Y me dice, lloré pensando en esa patria mía lejana. Los dominicanos que no han salido del país no saben lo que es la patria. Claro. Ese sentimiento que cuando dice tú Duarte, cuando tú oyes un merengue, algo nuestro, cuando tú estás, yo particularmente, que a veces mi esposa quiere que nos vayamos de vacaciones o qué sé yo, que determinado compromiso, uno que tiene familia afuera, y por 15 días, ya yo cuando pasan 7 u 8 días, ya entiendo que he pasado 3 meses por allá, yo quiero retornar para acá. Entonces imagínate aquellos que tienen mucho tiempo por allá y que están añorando por venir aquel pensamiento duartiano de que el que no tiene patria no es un hombre digno. Claro. Entonces, uno ha vivido en todos estos países y se encuentra que de donde uno es aquí. Entonces, cuando uno se va a la frontera y se encuentra aquello desvalido y se dice, pero bueno, vimos la experiencia histórica del presidente de Libia, el coronel Gaddafi, que trajo de miles de kilómetros por tubería agua a un lugar que era un erial, como cuando Balaguer llegó en el 66 y se encontró el sur irredento y Bonillita, su enemigo del alma, que decía la pobre Asua, ver aquella casa de Tejemaní, ver aquella pobreza enorme y aquellos 4 camioncitos cargando carbón. Cuando yo me fui a San Juan de la Maguana y me encontré aquello también igual. Y aquel hombre sin dinero, con 4 pesos, comenzó esas presas con recursos propios y como pudo. Y le dio al sur, lejano y el cercano, la oportunidad de transformar esas aguas. Y no es añoranza porque tú eres o fuiste un amigo de él, amigo de Balaguer, y sigo siendo, sino una gran realidad que nosotros los que le dimos muchísima cajeta en los años juveniles, cajeta a Balaguer, y aquella incomprensión de muchos sectores que entendían que la obra de Balaguer material era sencillamente sembrar varilla y cemento. Ahí si aquella varilla y aquel cemento no se hubiesen sembrado cuando estaban sumamente baratos, esas grandes presas que en gran medida han transformado este país en muchos aspectos, no se hubieran hecho nunca como está el cemento y como está la mano de obra en estos días. Y la dignificación de este país que nosotros vivíamos entre Yaguas y Tejemaní, cuando aquel hombre comenzó a hacer en todo el país, en cada provincia, en cada ciudad importante, en cada municipio, aquellas viviendas que el dominicano no había disfrutado nunca, dignificar aquellas cosas. Y como yo le preguntaba y le decía, pero presidente, dice la gente que usted no le cobra a la gente, pero ¿y qué es lo que le vamos a cobrar? Por ejemplo, esa gente de la Caoba que pagaban 5 pesos y no podían pagarlo, me dice, ¿y qué es lo que le vamos a cobrar si a esa gente no se le ha dado nada nunca?
Leopoldo, es una pena que estuvieran en los tiempos de Guerra Fría, donde las reglas de juego las ponían otros y le obligaban a otros a decisiones políticas que se tomaron en el gobierno del doctor Balaguer, que le cayó la responsabilidad de la cuava directamente a Balaguer y al gobierno del doctor Balaguer, pero que fueron cosas decididas y hechas y autorizadas por otros, por intereses norteamericanos en particular. Muchas vidas de la flor y nata de la juventud dominicana que se perdió, pero sabemos perfectamente, y eso lo sabe más uno ahora que en aquellos tiempos, que eso no fue culpa del doctor Balaguer, porque definitivamente la obra material del doctor Balaguer es una obra extraordinaria. Y Balaguer, que era un gran visionario, un hombre culto y que tenía una visión porque realmente había salido del país, a diferencia de otros, tenía realmente, no vivía en el oscurantismo que vivían otros, pero sin embargo, políticamente él no pudo hacer otra cosa, porque eso lo hicieron, en perjuicio de su obra y de su imagen, lo hicieron otros desde fuera. Pero a mí me decía esta gente, esa juventud de Bánica olvidada, de esa parte del millón de bachilleres que tenemos que ni trabajan ni estudian y que no tienen esperanza. Me decía esa gente, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le decía, hay mucha esperanza. Este es un país que tiene grandes posibilidades. Esas tierras abandonadas, esas tierras llenas de espineros y ese río que va cantando por ahí, cualquier día, aún el presidente que tenemos pudiera hacer un día de campo por aquí, decir, vamos a ponerle 4 bombas de 20 pulgadas a este río y vamos a transformar a todo este real en esperanza. Vamos a hacer un pequeño aeropuerto para esas cosas y vamos a montar, no allá en, primero la autoridad de la frontera en Comendador, en Elías Piña, que es el punto equidistante entre Dajabón y Pedernales, sino vamos a montar una estación de trabajo. Primero, no hay que poner ni un block, lo que hay que hacer es montar ahí una máquina de esa a procesar esos materiales, porque el sur entero es una mina de materiales de construcción. O sea que no hay que llevar nada de no, aquí, nada, de tan lejos, eso nada, está allá. Eso está allá y Pepín Corripio compró la fábrica de cemento de los colombianos, la compró en Pedernales y el cemento está ahí. ¿Cómo es que se llama? El cemento andino. El cemento andino. Sí, cemento andino. Se me dice que Pepín Corripio la compró. Que me dieron el dato de que había liquidado a todo el personal porque había unas presiones tremendas. Liquidó el personal. Entonces yo no sé qué idea tiene Pepín con eso, pero eso es interesante. El caso es que si el presidente hizo la carretera quizá de sus sueños desde su pequeño municipio. El Cano. ¿Cómo se llama? El municipio de Boechío, donde Arroyo Cano. Arroyo Cano. Sí, pero Arroyo Cano es un campito de Boechío. Y entonces desde Boechío a Padre Las Casas. Son 2 municipios que siempre son familiares y se tratan, pero cuando se hizo una presa por ahí, le impidió el paso ya de una parte a la otra y ahora él hizo la carretera. Pero si él visitara a Bánica, Pedro Santana, o tuviera algún amigo que le interesara a este país y esa gente pusiera una estación ahí con, con algunas palas, con unos gredar, con unos camiones y con unas retroexcavadoras, podríamos comenzar enseguida a avivar nuevamente ese terraplén que Trujillo hizo entre Dajabón y Pedernales para que comencemos a tener patria. Pues cuando llegó el presidente de Trujillo, se encontró que le habían llevado ya 1 millón de tareas de tierra buenas, 647 kilómetros cuadrados de tierra, y entonces, como tenía el propósito de hacer la carretera, hacer 47 kilómetros carreteros. Que le habían quitado los haitianos. No, se le cedió eso, porque ya era inútil. Ya los ingleses habían abandonado eso y ellos se quedaron con San Rafael del Atalaya y con toda la miel. Y entonces eran 5.000 kilómetros cuadrados que habían ahí, fuera de esos otros kilómetros. Que cuando en el 16 el azúcar subió a 20 veces lo que valía y los norteamericanos vinieron para acá con Mr. Kirwan e hicieron esos ingenios azucareros y entonces comenzaron a extraer los haitianos, que aquí no había haitianos, a cortar la caña porque no habían máquinas.
Y entonces esa gente se aposentaron ahí, no dejaron que nosotros nos defendiéramos, a pesar de que teníamos derecho, y todavía tenemos derecho a reclamar esos 5.000 kilómetros cuadrados, que es el territorio de Trinidad y Tobago, que es lo que tiene esa isla, que es una potencia. Entonces, yo viendo aquello allí digo, si el presidente conociera esta realidad, si el presidente... ¿Por qué no hiciera una visita sorpresa en esa zona? Si le metiera mano a esas cosas, es una zona, puede ser turística, incluso hay relojes antiguos. Los españoles, cuando nosotros no éramos nación todavía, los españoles trajeron aquí gente de las Canarias y la llevaron a Bánica en 1881. Lo que pasa es que ahí era inhóspito. ¿Y por dónde, qué puerto utilizaban en ese tiempo los españoles? No, porque ellos venían aquí a Santo Domingo. Santo Domingo Y aquí se lo llevaban. Pero hay grandes posibilidades. Y entonces, yo no sé. Estos ministros de Agricultura, Leopoldo, que lo que están es por importar cosas. Como tú señalabas hace un momento, ese señor que acaban de poner ahí, yo no soy amigo de él, apenas lo conozco, pero tengo una gran amiga que trabaja con él, que es Ivonne Ricardo, pariente del presidente Balaguer, que es una mujer extraordinaria, que fue directora de Medio Ambiente y cosas de esas. Sí, Ivonne, fue directora de Foresta en ese tiempo. Ese hombre puede hacer grandes cosas porque este hombre que dices tú que trasladaron ahora a Medio Ambiente es un empresario. Que lo que debe hacer es ocuparse, porque los políticos, que ya no muchos, pero muchos políticos, lo que creemos es que el país debe ser distinto. Pero y sobre todo, Leopoldo, designar a un funcionario, ya usted fue ministro por 2 años, qué sé yo, un funcionario no puede durar más de 2 años. Y declaró como 300 millones de pesos. Yo creo que no va a gastar. Claro. Entonces, y que no pueden tampoco durar tanto tiempo en un cargo. Hay muchísimos compañeritos de la base y demás para arriba. Da gusto el presidente Moreno, ecuatoriano, que anteayer le pidió a todos los ministros que renunciaran para hacer una evaluación del trabajo y ver si era conveniente seguir con ellos. Un presidente así, porque el presidente Danilo Medina, a quien yo no conozco mucho, apenas lo he saludado algunas veces, creo que él es un hombre lleno de buenas intenciones. ¿Por qué tiene que gobernar siempre con los PLDistas? ¿Por qué no le deja un pedazo a ellos y le da otro? Si él quiere continuar. Y a lo mejor sería bueno que y con los mismos PLDistas, porque si tú tienes ya gente que todavía no, incluso de tu equipo de campaña en un momento determinado, que te apoyó en las elecciones, vamos a remenear un poquito la mata, pero que vengan, que caigan maduros y morados y qué sé yo. Pero darle 2 años más. Hay gente que ha madurado. Darle 2 años más a un mismo funcionario, pero en otra posición. Señor. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. He vivido fuera del país muchos años y he visto muchas cosas. Nosotros tenemos que ocupar nuestro territorio. Si no lo ocupamos, lo vamos a perder. Claro. Vamos a perder la nación. Tenemos que reflexionar en lo que acaba de pasar en Puerto Rico. Nosotros estamos en la ruta del sol, pero estamos en la ruta de los huracanes. Si un huracán se metiera, que Dios no lo quiera, por aquí, frente a ese problema que nosotros tenemos con Haití, nos encuentra sin muro, vamos a tener muchas dificultades. Ojalá que esta reflexión sirva a los dominicanos para unificarse en la idea de que somos una nación limitada en riqueza, pero somos una nación noble y somos dominicanos, que los haitianos están muy bien en su tierra. Nosotros necesitamos hacer ese muro, como mi papá me decía en San Francisco de Macorís, en la finca de él. Concluyo diciendo, me decía, hijo, cuando seas grande vas a querer tener una finca, ponle inmediatamente una empalizada, ponle enseguida una cerca, porque el que no tiene cerca no tiene finca. Sí, mientras no tengamos muros, no vamos a tener nación. Y ahora inclusive le cortan el alambre a la finca. Ahora no hay respeto por la propiedad privada, porque te lo estoy diciendo por experiencia. Ya ni siquiera las empalizadas se respetan. Luis, y podemos, el últimos 2 segundos, y podemos economizarnos todo ese dinero que gastamos en nuestras Fuerzas Armadas, dedicándolo a otras actividades cuando tengamos el muro. No tenemos que ponerla a ese infamante trabajo de tener que estar vigilando día y noche una cosa. Bueno, gracias Leopoldo por estas reflexiones. De eso, como diría el padre Avelino, en paz descanse, de eso seguiremos hablando. Bien, nos vamos. Recordamos al doctor Peña Gómez, grande hombre dominicano, que aunque nacido hijo de haitiano, pero
Sí. Gran hombre. Y amigo mío y buen hombre. Amigo de todos nosotros, amigo de todo el mundo. Qué hombre ese Peña Gómez. Recordarlo es realmente recordar a un gran dominicano. Nos vamos a repetir, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, esta conversación con este querido amigo Leopoldo Pérez Sánchez. Nos vamos y nos vemos.